Buenas, queridos hermanos. Estamos en la última semana del tiempo ordinario, semana número 33. Hoy viernes vamos a meditar la palabra de Dios del Evangelio de San Lucas, capítulo del 19, versículos del 45 al 48. Del Evangelio de San Lucas. Y al entrar al templo se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos transitando ya esta última semana del tiempo litúrgico en la semana número 33. Y el texto de hoy está tomado del Evangelio de Lucas, que nos habla del templo, más que del templo, de la actitud que Jesús tiene ante el templo. Para Jesús el templo es algo muy importante, el templo es sagrado. Por eso cuando llega y ve que nada está bien, porque han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, con esa expresión ya Jesús nos dice todo. El lugar de oración se transformó en otra cuestión. San Lucas es el evangelio donde más resalta el tema de la oración. ¿Qué es la oración? Es el diálogo íntimo con Dios. Es el diálogo íntimo con Dios que lo hacemos en nuestros templos, en nuestras iglesias, en nuestras capillas, en nuestros oratorios, en el altarcito que seguramente hemos preparado en nuestra casita en este tiempo de pandemia para rezar, para mantenernos vinculados en el diálogo íntimo con Dios, personalmente, familiarmente. Estos lugares son lugares sagrados, donde se nos permite hablar con Dios, donde es bueno hablar con Dios. Todo se da para que hablemos con Dios. Jesús ve con desagrado la actitud de la gente de Jerusalén, que ha transformado, ¿no es cierto?, este lugar de oración en cualquier cosa, menos en el lugar de la oración. De hecho que dice el texto que Jesús continúa enseñando y estaban allí los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, los más importantes del pueblo, que no hacen otra cosa que buscar la forma, la manera de llevar a cabo, ¿no es cierto?, el hecho de matarlo. Pero no encuentran motivo alguno, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba atento a las palabras, a sus enseñanzas. San Pablo el apóstol nos va a decir que somos templos vivos del gran templo que es la iglesia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la expresión que mi mamá es sagrada, mis hijos son sagrados, mi amigo vale oro?
Estas cuestiones del valor que le damos a la persona, hasta mirándonos a nosotros mismos, es decir, yo también soy sagrado. Y esto es lo importante. Sagrado porque venimos de Dios. Dios nos ha creado sagrados, somos su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar con esta actitud que toma Jesús al entrar al templo y revolotear todo lo que encuentra porque se transformó los han transformado en una cueva de ladrones? Jesús está haciendo referencia a su templo, pero también hace referencia, por ende, al templo que somos nosotros, nuestro templo. Podríamos preguntarnos cómo está nuestro templo. ¿Qué hay en nuestro templo? Si decimos que la persona es sagrada, que cada uno de nosotros es sagrado, ¿qué hay en nuestro templo en estos momentos, si nos preguntamos? ¿O hemos transformado también nuestro templo en cuevas de ladrones? Mis hermanos, estamos llamados a abrir nuestro corazón, a abrir nuestro templo, para que el Señor purifique nuestro templo de todo aquello que no nos permite estar unidos a Dios, unidos a nuestros hermanos. Por eso qué bueno que nos preguntemos nuevamente, ¿cómo está mi templo? ¿Cómo estoy yo en mi templo? ¿Está Dios? ¿Hablo con Dios? ¿Dialogo con Dios? ¿Le pido a Él ayuda para discernir el camino a seguir? ¿O dejo que mi templo se transforme en lo que no es de Dios? No nos dejemos arrebatar este hermoso espacio de encuentro con el Señor. No nos dejemos arrebatar. Que nuestro tiempo en el templo sea siempre. Que nuestra permanencia en el templo con Dios sea permanente. ¿Para qué? Para buscar siempre la voluntad de Dios. Esto es importante entonces, si nos damos cuenta, porque nos hacemos un examen de conciencia, a ver cómo está mi templo, y hay que purificar el templo, pidamos ayuda. Pidamos a Jesús que entre en el templo y saque todo lo que tengas que sacar. El odio, el rencor, la envidia, la mentira, las ganas de pelear, los malos pensamientos, muchas veces actitudes que lastiman a otras personas, porque estas son las cosas que corrompen nuestro templo, corrompen la vida del hombre, corrompe nuestra vida personal y por ende familiar y por ende comunitaria. Dejemos entonces, queridos hermanos, que la palabra de Dios siga habitando en nuestro corazón, para que por medio de la palabra, para que por medio de los sacramentos, para que por medio de la vida unida a Dios, purifiquemos permanentemente nuestro templo. Ese templo al que ya hemos sido convocados todos, para estar definitivamente ¿con quién? Con Dios. En ese caminito que nos toca recorrer, dejemos entonces que el Espíritu nos ayude a mirar con nitidez, con claridad, lo que verdaderamente tenemos que hacer, lo que verdaderamente debemos hacer en un templo purificado por el amor de Dios.
nos animemos a esto. Un abrazo, queridos hermanos.